Buenas noches, soy la doctora Gloriana Loría, soy pediatra neumóloga, trabajo en el Hospital de Niños de Costa Rica y el día de hoy vamos a hablar de lo que es la neumonía adquirida en la comunidad en niños. Me complace mucho ser parte de este proyecto del curso de actualización de pediatría y espero que la charla les sea de utilidad para el manejo de sus pacientes. El día de hoy vamos a hablar de lo que es la neumonía adquirida en la comunidad en pediatría. Para esto es importante conocer ciertos datos relevantes a nivel mundial. Así que ¿sabían ustedes que cada 39 minutos muere un niño a causa de neumonía en el mundo? Estos son datos muy impresionantes y esto significa que son más de 2.200 niños por día y 800.000 niños en un año por una enfermedad que podría ser prevenible, por lo que la convierte la enfermedad con una mortalidad de las más importantes en la infancia. Veamos entonces unos datos acerca de la epidemiología. Entonces, sabemos que la neumonía en niños es una de las principales causas de mortalidad a nivel mundial en menores de 5 años. Solo para el 2019 habían una tasa de 740.000 muertes, según la OMS, y representa un 15% de las muertes en niños menores de 5 años. Además, una de las principales causas de morbilidad en niños fuera del periodo neonatal. Algo importante y que es muy relevante para nuestra región es que la incidencia es 10 veces mayor en países en vías de desarrollo que en los países desarrollados y que representa una alta carga socioeconómica para estos países. Se estima que 1 de cada 500 niños se hospitaliza por causa de neumonía, lo que representa un costo económico muy importante para los sistemas de salud. Sin embargo, pues hay que recordar que es una enfermedad que puede ser prevenible y gracias a la vacunación su incidencia ha ido disminuyendo en los últimos años. Ahora, al ser una enfermedad tan prevalente y que tiene una alta carga de morbilidad para los niños, es importante que conozcamos todos estos aspectos, por lo que son de las cosas que vamos a tratar en esta charla para poder conocer un poco más de la enfermedad. Así que hablaremos de la definición, cómo podemos definir cómo se trata una neumonía, cómo ocurre, cuáles son las causas, qué niños van a tener mayores factores de riesgo, la forma de presentación y cómo vamos a diagnosticar y a tratar estos niños. Así que empecemos por la definición. Aquí enfrentamos el primer problema que tenemos con la neumonía en niños, porque no hay una única definición, lo que hace el diagnóstico mucho más complicado. Generalmente se va a definir como una infección aguda de la vía respiratoria inferior, con síntomas los más comunes van a ser fiebre, tos, disnea y taquipnea. Y lo importante es que tiene que haber una evidencia del compromiso del parénquima pulmonar, ya sea clínico o radiológico. Sin embargo, como podemos ver, son síntomas que pueden ser comunes a muchas patologías y eso hace que su definición y diagnóstico sea más difícil. Ahora, ¿cómo ocurre la neumonía en niños? Generalmente va a haber una invasión de la vía respiratoria inferior por algún organismo patógeno, ya sean virus o bacterias, que ingresan usualmente a través de la vía aérea superior y va a colonizar esta zona inicialmente. Posteriormente va a invadir lo que es el tracto respiratorio inferior, causando todo un proceso inflamatorio que lleva a lo que es el desarrollo de la infección y la producción de secreciones, células, líquido, detritos celulares a nivel de la vía aérea y el parénquima pulmonar. Esto obstruye la vía aérea y ahí es donde empezamos a tener los problemas de dificultad respiratoria, atelectasias, colapso pulmonar. Algo importante es que esta enfermedad va a depender de muchos factores, pero entre ellos es muy importante la interacción de esas tres cosas que podemos ver en la pantalla. Primero, los factores del huésped. Segundo, la virulencia del germen que vamos a tener involucrado. Y el inóculo, ¿verdad? La cantidad del germen que va a estar presente. La interacción de estos tres elementos es lo que finalmente pues, va a definir si ocurre la infección o no. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Este germen va a ingresar en la vía aérea de la persona y va a empezar a encontrarse con varias barreras anatómicas que va a tener que ir venciendo para lograr finalmente hacer la infección. Y es de esta forma que la primera barrera anatómica va a estar vencida, van a ser lo que son la nariz, los cilios, el moco, el reflejo de la tos.
Entonces, niños que tengan algún problema a este nivel van a ser más propensos a tener cuadros de infección. Posteriormente también va a atacar lo que es la inmunidad humoral y celular, ¿verdad? Con lo que conocemos las inmunoglobulinas e incluso las células fagocíticas. Todo eso van a ser mecanismos que se van a ver comprometidos para que finalmente se dé el desarrollo de la infección respiratoria. Es importante cuando tenemos pues un niño con neumonía poder conocer un poco más de cómo es este huésped que estamos teniendo enfrente. Y ahí van a ser muy importantes los factores de riesgo que vamos a identificar en cada uno de estos niños, porque la neumonía va a ser el resultado de una interacción de todos estos factores de riesgo. Entonces, en primera instancia vamos a tener a los factores del niño, ¿verdad? El del huésped como tal. La edad va a ser sumamente importante. Los niños pequeños, sobre todo los menores de 2 años, van a ser más propensos a tener neumonía y complicaciones asociadas. La prematuridad también es otro factor importante y el bajo peso al nacer. Luego tenemos lo que es la no vacunación, ¿verdad? Niños que por alguna razón no han recibido las vacunas, van a ser niños que van a tener una menor respuesta inmune a la hora de defenderse de estos gérmenes, por lo que es un factor muy importante en el desarrollo de la enfermedad. El fumado, la exposición al fumado también va a comprometer las defensas naturales, ¿verdad? De lo que les vimos anteriormente a nivel pulmonar, y es el mecanismo por el cual actúa es que causa una disrupción de la parte mucociliar y de la actividad de los macrófagos, promoviendo más el desarrollo de la infección. Y se ha visto que los niños cuyas madres son fumadoras van a tener un mayor riesgo de tener neumonía en el primer año de vida. La materna, las pues, de higiene que no son las más óptimas, van a ser también factores predisponentes para el desarrollo de la neumonía. Y de esto va asociado a lo que es la contaminación ambiental, que muchas veces vamos a tener ambas cosas, tanto la parte de la pobreza y la parte de contaminación ambiental. Y finalmente, todo lo que son las condiciones propias del niño, ¿verdad? Las comorbilidades de fondo que en algunos casos van a predisponer a mayores problemas infecciosos, como lo son las cardiopatías congénitas, las neumopatías crónicas, el asma y los problemas de inmunidad como tal. Así que a la hora de enfrentarnos a un niño con neumonía, eso es algo que tenemos que hacer como parte de la primera evaluación para ver qué tanto tiene este niño el riesgo de desarrollar neumonía y además el riesgo de complicarse por la infección. Las causas de neumonía, la causa infecciosa, va a ser también otro tema, va a ser el segundo obstáculo que nos vamos a enfrentar. Primero, la dificultad del diagnóstico y ahora vamos a ver la etiología. ¿Por qué? Bueno, pues sabemos que la neumonía se causa principalmente por virus y por bacterias. Sin embargo, es difícil determinar la presencia de estos gérmenes en muchos de los niños. Las pruebas diagnósticas con las que contamos, como cultivos de los diferentes gérmenes, la medición de antígenos, serologías, hoy en día que están pues más en boga las PCRs, todas son diferentes pruebas con diferentes grados de sensibilidad y especificidad, y esto va a ser todavía más difícil poder establecer el diagnóstico. Además, no todas van a lograr identificar, ¿verdad?, qué gérmenes, si son virales, bacterianos. Y algo muy importante es cuál es el significado del aislamiento de múltiples patógenos. Hoy en día, ahora con el aumento de pruebas de PCR, muchas veces vamos a encontrar pruebas positivas por muchos virus respiratorios, ¿verdad?, en estos niños, y el poder definir cuál es el causante, ¿verdad?, cuál de todos estos va a ser el que está produciendo la infección, muchas veces no lo vamos a saber. Entonces son pruebas que van a tener que interpretarse con cautela en el contexto de cada paciente. Lo que sí sabemos es que anteriormente, unos años atrás, los gérmenes más frecuentes iban a ser el neumococo y el Haemophilus influenza tipo B, junto con los virus. Sin embargo, a partir de lo que es la vacunación contra estos dos tipos de bacterias, hemos encontrado un cambio en los agentes etiológicos causantes de neumonía. Y hoy en día, los más prevalentes que tenemos son siempre los virus, pero más que todo el Staphylococcus aureus y los Haemophilus influenza que no son tipo B. Entonces,
vemos cómo hay un cambio, ¿verdad? En esta microbiología gracias a la vacunación. Y también lo que les mencionaba anteriormente, el hecho de que ahora aislamos no solo un patógeno, sino probablemente varios, tanto bacterianos como virales, y eso pues complica un poco el poder decidir terapias y además poder encontrar realmente el agente causal de la infección. Los más comunes los podemos dividir de diferentes formas. Sin embargo, pues creo que es una forma práctica que lo podemos ver. Cuando tenemos un niño con sospecha de una infección, pues tenemos que pensar en qué grupo etario se encuentra este niño para poder pensar en cuáles son los agentes etiológicos más frecuentes. Así vamos a tener que los recién nacidos, generalmente el más frecuente va a ser los estreptococos del grupo B, los gram negativos entéricos y los virus, sobre todo el virus respiratorio sincicial. En niños en el primer año de vida van a seguir siendo prevalentes los virus, pero ahí vamos a encontrar otros gérmenes como el neumococo, el Haemophilus influenza, el Staph aureus, la Moraxella catarrhalis y la Bordetella pertussis. Niños ya en edad preescolar van a seguir siendo prevalentes los virus y los gérmenes más frecuentes van a ser siempre neumococo, y aquí vamos a empezar a ver un poco más de Mycoplasma pneumoniae, que después se convierte, después de los 5 años y después, sobre todo en etapa adolescentes, el germen probablemente más prevalente. ¿Y cuáles son estos virus que son comunes pues en todas las edades? Los más frecuentes van a ser virus respiratorio sincicial, que típicamente lo vamos a ver más en niños menores de 5 años, ¿verdad? Los preescolares. Rinovirus, que pues hoy en día los vemos a todas edades. Adenovirus, el metaneumovirus, todos los diferentes tipos de parainfluenza y la influenza. Ahora bien, bueno, cuando tenemos este niño con síntomas respiratorios, ¿qué es lo que vamos a ver en casos de neumonía? El problema de las manifestaciones clínicas es que van a ser manifestaciones muy inespecíficas, que pueden verse en resfriados comunes, pueden verse en bronquiolitis, pueden verse en diferentes tipos de otras infecciones respiratorias. Y típicamente vamos a ver un niño con fiebre, con tos, puede tener disnea, taquipnea, pueden tener hiporexia, letargia, puede ya comprometer lo que es la oxigenación, ¿verdad? Presentarse con hipoxemia y tener signos de dificultad respiratoria, tales como aleteo nasal, quejido, tiraje suprasternal y retracciones subcostales. A la hora de la exploración física, lo que podemos encontrar más comúnmente va a ser un murmullo vesicular que va a estar disminuido. La presencia de crépitos, sobre todo, va a ser lo que nos va a alertar que este niño podría tener un cuadro de neumonía. Van a haber también roncos y muchas veces también sibilancia, lo que también confunde un poco el diagnóstico, ¿verdad?, con otras patologías que se presenten de la misma forma. Y esto nos viene a presentar lo que es el reto, que es el diagnóstico de estos niños. Primero, por lo que mencionamos, que no hay una única definición de la enfermedad. Segundo, porque no van a ser síntomas específicos de neumonía, sino que pueden confundirse con otras patologías. Y tercero, porque tampoco vamos a poder distinguir si es una etiología viral, que podemos nada más observar, o bacteriana, que tenemos que tratar con antibiótico, solo con los síntomas y signos con los que se presenta el paciente, ya que son muy similares, ¿verdad? Y no podemos necesariamente distinguir una causa de otra. Y es aquí donde tenemos que entonces hacer el diagnóstico basándonos en 3 elementos. Primero, la parte clínica. Segundo, los hallazgos radiológicos. Y tercero, los hallazgos de laboratorio. El diagnóstico clínico va a ser, como todo en medicina, basado en la historia clínica y el examen físico. ¿Y qué va a ser importante? Bueno, aquí tenemos que ser muy cautelosos en lo que es la historia clínica detallada y un examen físico completo a cada niño que vayamos a ver, y preguntarnos si hay síntomas y signos que puedan ser sugestivos de una neumonía adquirida en la comunidad. Y tratar de identificar cosas que nos puedan orientar hacia una neumonía típica bacteriana o una neumonía viral o atípica. Entonces, de los síntomas que mencionamos anteriormente, pues vamos a tener que en los casos de neumonía bacteriana es más frecuente que haya un inicio súbito de los síntomas, una fiebre alta, la tos usualmente va a ser productiva, puede presentarse con dificultad respiratoria, y a la hora de auscultarlo vamos a tener cambios focales localizados y la
presencia de crépitos, que son de las cosas que más van a llamar la atención. Mientras que en la neumonía viral o atípica, el inicio puede ser más gradual, la fiebre generalmente no va a ser tan alta, la tos puede ser más seca y va a haber más síntomas de infección de la respiratoria superior, rinorrea, congestión nasal, de ese tipo. Y a la auscultación, generalmente vamos a tener hallazgos que son difusos, no va a haber cambios localizados y es más común que haya sibilancias. Entonces, ya desde una primera evaluación, pues podemos tener un poco de orientación hacia dónde, ¿verdad?, podemos manejar este paciente. Y en este momento es donde vamos a evaluar cómo viene ese niño y la severidad del cuadro, ya que a partir de ahí va a depender el manejo que le vamos a dar. Entonces, si es un niño que viene meramente con síntomas respiratorios, sin dificultad respiratoria, o si por el contrario es un niño que ya tiene un compromiso de su estado general con dificultad respiratoria mayor, requiriendo oxígeno, que va a necesitar otro tipo de abordaje. Como segundo elemento vamos a tener la radiografía de tórax. Que aquí, si bien es el examen de elección como con un primer abordaje en neumonía en niños, tenemos también varios problemas. El primero de ellos siendo que la interpretación va a ser muy subjetiva, dependiendo de la persona que vaya a interpretar los hallazgos, puede interpretarse como algo con datos más virales o bacterianos, sabiendo que no hay datos patognomónicos específicos de una etiología u otra, y entonces no podemos distinguir entre una etiología viral o bacteriana únicamente por hallazgos a nivel de radiografía. Aquí tenemos unos ejemplos, ¿verdad? En la primera imagen podemos ver lo que es una neumonía lobar, que vemos ahí apical derecha, con un consolidado muy definido. La neumonía lobar vamos a verla muy frecuentemente en lo que es neumococo, y usualmente va a hablar que es algo bacteriano. En la segunda radiografía vamos a ver infiltrados bilaterales, que son de los hallazgos que más se describen en neumonía, y vamos a ver ya un consolidado en la base derecha, con lo que clásicamente se describe que es el broncograma aéreo. Y en la tercera radiografía vamos a ver igual los mismos infiltrados intersticiales bilaterales, sobre todo más a nivel de hilo, pero no vamos a ver cambios tan focalizados, ¿verdad? Y esta última, de hecho, era una radiografía de un paciente con un micoplasma neumónico. Así que la radiografía de tórax es una herramienta importante, pero tenemos que tomar en consideración la interpretación que la persona se le dé. Y aquí tenemos un estudio, ¿verdad?, que ejemplifica otro problema que tenemos cuando usamos radiografía de tórax, que tal vez no estaba indicada utilizarla. Entonces, este es un estudio que se publicó recientemente en el que querían evaluar la influencia de la radiografía de tórax en la prescripción de antibióticos en niños que se presentaran al servicio de emergencias con una infección de vía respiratoria inferior. Entonces, fue un estudio multicéntrico, se hizo en 8 hospitales en Holanda, con niños de un mes hasta los 5 años de edad, que consultaron emergencias por sospecha de una infección de vía respiratoria inferior con síntomas respiratorios. Entonces, de estos niños, se les realizó una radiografía en total a un 18% de los niños. ¿Y qué fue lo que encontraron? Que efectivamente a los niños a los que se les realizó la radiografía de tórax tuvieron más posibilidad, hasta 7 veces más posibilidad de recibir antibiótico con respecto a los que no recibieron, perdón, se les realizaron la radiografía de tórax, en un 69% versus un 21%. ¿Y cuáles fueron estos hallazgos? La mayoría describieron infiltrados focales, hallazgos periliares en segundo lugar, pero importante que un 24% de las radiografías que se solicitaron por sospecha clínica de neumonía eran normales y que más de la mitad de estos pacientes recibieron antibióticos. Entonces, es otro elemento a considerar, que la radiografía de tórax puede influenciar la prescripción de antibióticos en niños que tal vez no lo están requiriendo en el momento, por lo que es un elemento de apoyo, pero que tampoco debe usarse como único elemento para poder prescribir el tratamiento. Y eso es lo que recomiendan las guías, ¿verdad? Entonces, al ser una herramienta que, si bien nos puede dar mucha información, también puede hacer un sobrediagnóstico de la enfermedad. Las guías tanto de Estados Unidos como las británicas recomiendan que la radiografía de tórax de rutina en el paciente ambulatorio con sospecha de neumonía
no es necesario para confirmar el diagnóstico. Y tenemos 4 escenarios en los que sí deberíamos realizar. Si es un niño que viene con síntomas de neumonía, que además viene hipoxémico, si viene con datos de dificultad respiratoria, si es un niño que ya anteriormente había tenido un fallo terapéutico antibiótico, que ya había recibido antibiótico y viene nuevamente con síntomas agudos, o en el caso de sospecha de complicaciones, si ya sospechamos que hay un derrame pleural o sospechamos que hay alguna neumonía complicada, ahí también está indicada la radiografía de tórax. Eso en el contexto del paciente ambulatorio. Y si decidimos que ese paciente se debe hospitalizar, la recomendación es que a todo paciente hospitalizado se le realice una radiografía de tórax. Otra pregunta muy frecuente es, bueno, ya tenemos a este niño con el diagnóstico de neumonía, ya le hicimos la radiografía de tórax, recibió su tratamiento, del cual hablaremos más adelante. ¿Cuándo hay que realizar una radiografía de control para ver si efectivamente la neumonía mejoró o si todavía persiste? Las guías igual recomiendan que si hay una buena evolución clínica, ese niño no requiere una radiografía de control. Y recomiendan, eso sí, repetirla en caso de que no haya una mejoría clínica o que el paciente tenga un deterioro luego de 48 a 72 horas de haber empezado el antibiótico. Por lo tanto, esa es la utilidad que tenemos. Y sí se recomienda en los niños hacer una radiografía de tórax 3 a 6 semanas después en los casos de neumonía complicada. Y algo importante es que en este periodo igual pueden haber alteraciones residuales a nivel radiológico de 10 a un 30% de los niños, que pueden ser normales y parte de la evolución. Entonces es importante que que no esperemos que la radiografía esté completamente normal, ¿verdad? Inclusive hasta en un 30% de los casos después de 6 semanas de haber tenido la infección. Ahora, otro elemento que es importante a la hora del diagnóstico es algo que hemos venido hablando en los últimos años, que es el ultrasonido de tórax. Anteriormente se había considerado como una herramienta diagnóstica complementaria, más que todo en casos complicados. Sin embargo, en los últimos años el ultrasonido de tórax ha venido teniendo un mayor auge, ya que sus costos se han reducido, hay una mayor disponibilidad del equipo en muchos centros de salud y implica una menor radiación para el paciente. Entonces, hoy en día se ha convertido en una herramienta de muchísima utilidad para poder identificar ciertas cosas, ¿verdad?, en los niños con neumonía. Estas imágenes, pues nada más de ejemplo, ¿verdad?, es como ser un pulmón normal, que va a haber ciertas líneas que vamos a ver acá, son las líneas A, las líneas pleural, que van a ser normales, y cómo se ve una consolidación en un ultrasonido de tórax, que ya vamos a ver otras líneas que se llaman las líneas B, que van a ser más verticales. Bueno, eso necesita todo un entrenamiento, ¿verdad?, del explorador, pero son hallazgos que podemos encontrar y que también van a ser muy útiles. Este es un estudio donde se comparan los hallazgos, ¿verdad?, de radiografía de tórax con ultrasonido de tórax para el diagnóstico de neumonía en niños. Fue un metaanálisis, perdón, y lo que quieren evaluar es la precisión del ultrasonido de tórax comparado con la radiografía de tórax en el diagnóstico de neumonía. Se hizo un estudio de 12 investigaciones diferentes, 1.500 pacientes, y lo que ellos concluyeron fue que el ultrasonido de tórax tenía una mejor sensibilidad que la radiografía de tórax a la hora de identificar una neumonía y una especificidad muy similar. Hay que hacer la mención que este estudio tuvo ciertas limitaciones en su diseño, que pues no eran todos los estudios iguales. Sin embargo, lo que concluyen es que estos hallazgos sugieren que el ultrasonido de tórax sí es una herramienta útil con una sensibilidad y especificidad similar a la radiografía de tórax y que es una herramienta que tenemos que empezar a utilizar más y que probablemente a futuro estaremos haciendo mucho más ultrasonidos de tórax que radiografías como lo hacemos hoy en día. Con respecto al tercer elemento que hablamos en la parte del diagnóstico, tenemos los estudios de laboratorio. Y con esto pues hay que tener también mucha precaución. Entonces, típicamente pues muchas veces a los niños con neumonía se les envían una serie de laboratorios de rutina. Sin embargo, se recomienda, lo que dicen las guías, es que hay que también saberlos interpretar. Por ejemplo, entonces el hemograma se ha visto que no
es útil en diferenciar entre una etiología viral o bacteriana. Entonces no se deberían enviar si es un paciente que se va a manejar de forma ambulatoria. Y de la misma forma la PCR y la procalcitonina, que ambos son reactantes de fase aguda que pueden estar elevados, pero que no nos van a necesariamente distinguir entre una etiología u otra. Pero sí recomiendan realizarlos en los casos severos o los niños que vayan a requerir hospitalización. El panel viral, ¿verdad? Hoy en día, que está también mucho más accesible, sí se recomienda tomar en caso de que sea posible para poder identificar un virus, porque muchas veces al tener la prueba ya positiva por el virus, esto nos va a reducir la necesidad de ampliar estudios y de dar antibióticos de forma innecesaria. Y los hemocultivos tampoco se recomiendan tomar de forma ambulatoria y nada más se recomiendan en el paciente hospitalizado o con ya criterios de gravedad. Y algo importante es que los hemocultivos en una gran mayoría van a tener resultados finalmente negativos. Es muy difícil aislar los gérmenes por esta vía, pero lo podemos tomar sobre todo para el seguimiento y monitoreo de complicaciones. Y con esto lo más importante es que entonces, si tenemos estudios de laboratorio en un paciente que aunque sospechamos neumonía, no debemos tomar la decisión de si es una causa viral o bacteriana meramente basado en los estudios de laboratorio, porque pues lo que hemos visto es que realmente no son tan útiles en distinguir una causa de otra y sí se ha visto que aumenta el uso de antibióticos de forma innecesaria cuando tomamos estudios que realmente no eran necesarios. Sí son importantes en el monitoreo de la evolución del paciente, por ejemplo, ya el paciente hospitalizado con una PCR muy elevada para ver la evolución y respuesta al tratamiento en los días posteriores, pero no en el paciente ambulatorio que vamos a manejar en la casa. Y pasando lo que es el tratamiento, el antibiótico, aquí las guías también van a dar recomendaciones muy puntuales. El tratamiento antibiótico en el niño que se ve bien, ambulatorio, la primera elección va a ser amoxicilina. Y eso lo recomiendan guías, ¿verdad?, de diferentes partes del mundo. ¿Y en qué niños vamos a usar la amoxicilina? En niños preescolares, escolares, sanos, vacunados. La dosis que mencionamos ahí y la duración va a ser usualmente de 7 a 10 días. Si hay sospecha de que sea una neumonía atípica por Mycoplasma pneumoniae, ¿verdad?, tal vez en niños más grandes con una presentación clínica más leve probablemente, la recomendación van a ser los macróleos. Las guías mencionan acitromicina y también claritromicina, pues que es la que tenemos disponible en nuestra institución como una segunda alternativa. Igual un periodo de tratamiento de 7 a 10 días. Si por el contrario el tratamiento va a ser para el niño hospitalizado, ya ese niño que tiene criterios para tratarlo en el hospital, la recomendación como primera elección va a ser ampicilina o penicilina intravenosa. ¿En qué niños? De la igual forma, en niños preescolares, sanos y vacunados, escolares también los podemos tratar con esto. ¿Cuándo tenemos que pensar en algún otro tratamiento? Como en este caso lo que son las cefalosporinas de tercera generación, en niños que no tengan esquemas de vacunación completos para neumococo, ¿verdad? Sobre todo, si a nivel local hay alta resistencia a penicilina o en casos de infección severa. Y si por alguna razón sospechamos que hay una infección por Staphylococcus aureus, se recomienda agregar clindamicina o vancomicina al tratamiento con beta-lactámico previo. Los criterios de hospitalización van a ser importantes, ¿verdad?, a la hora que hablamos a este paciente. Y básicamente tenemos que fijarnos en estas 4 cosas. Primero, si la neumonía con la que estamos enfrentándonos es una neumonía moderada o es grave. Si el niño tiene signos de dificultad respiratoria, si viene hipoxémico, si tiene intolerancia a la vía oral, alteración de la conciencia, que es un niño que no se ve bien, es un niño que debemos hospitalizar. Pacientes pequeños, también menores de 3 a 6 meses, diferentes guías recomiendan diferentes edades, pero en general los menores de 6 meses son niños muy propensos a complicarse, por lo que se recomienda también hospitalizar para tratamiento y vigilancia. La tercera recomendación es si la neumonía es causada por algún patógeno con una virulencia especial, por ejemplo, un Staphylococcus aureus meticilino resistente, que va a ser difícil de definir por lo que vimos anteriormente de la dificultad de obtener las muestras y de conocer exactamente la etiología.
Y la cuarta recomendación es, si por alguna razón tenemos duda de esa capacidad de cuidado por parte de la familia, si son niños que viven en zonas muy alejadas, en casos nuestros, niños con poblaciones indígenas, por ejemplo, que no sabemos cómo va a ser el cuidado por esos padres, o son niños de zonas muy alejadas, también es un criterio para poder dejar en hospitalizados. Este es el algoritmo, ¿verdad?, que usamos nosotros en el hospital de niños, en donde se dan las recomendaciones, ¿verdad?, de cómo abordar un niño con sospecha de neumonía adquirida en la comunidad. Los puntos más importantes se los resalté al lado izquierdo, y vamos a empezar, como mencionamos antes, ¿verdad?, una historia clínica y un examen físico. ¿Con qué síntomas viene ese paciente? Son datos sugestivos, ¿verdad?, de neumonía, si viene con síntomas respiratorios, fiebre, taquipnea, cómo se ausculta, encontramos crépitos, encontramos sibilancias, y si tenemos datos de neumonía, ya sea típica o atípica. Entonces, si tenemos la sospecha clínica, vamos a ver la gravedad o la severidad de ese paciente, de cómo viene, para ver si es un niño que podemos seguir manejando de forma ambulatoria o si amerita una hospitalización. Entonces, aquí vamos a ver lo que vimos anteriormente, sobre todo si viene hipoxémico, con datos de dificultad respiratoria, si está tolerando la vía oral, que pueda llevarse el antibiótico a la casa o no, y si es un niño pequeño, menor a 3 o 6 meses, que también tiene riesgo de complicarse. Si decidimos que el niño no tiene ninguno de estos datos de severidad, puede manejarse en el hogar de forma ambulatoria con antibiótico, como lo mencionamos antes, pero si necesita hospitalizarse, ahí es donde tenemos que ver, bueno, qué estudios complementarios vamos a usar: radiografía de tórax, laboratorios, cultivos, y sobre todo para identificar si es un niño que no es una neumonía típica, sino que tuviera ya criterios de neumonía complicada, porque ahí también el manejo va a cambiar. Y dependiendo de lo que encontremos, pues ahí vamos a ir al cuarto paso, que va a ser la elección del antibiótico. La recomendación de nuestro centro igual va a ser ampicilina o penicilina en niños con neumonía adquirida en la comunidad no complicada. Y en caso de complicación, probablemente ya pasaremos a lo que son las cefalosporinas de tercera generación y agregarle ya sea clindamicina o vancomicina. Importante mencionar, ¿verdad?, que estos niños que se hospitalizan, o los niños que consideramos que vienen más graves, son los niños que tenemos que estar pendientes de sus complicaciones. Y la neumonía adquirida en la comunidad, aún en niños sanos, puede presentarlas. Las más frecuentes van a ser derrame pleural, empiema, un neumotórax, abscesos pulmonares. Casos mucho más graves, neumonía necrotizante, ¿verdad?, que son cuadros que van a requerir probablemente manejo en cuidado intensivo por estancias prolongadas. Pueden además desarrollar un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y llevar incluso a un shock séptico, y diseminarse a otros sistemas y causar ya cuadros tipo meningitis, osteomelitis, osteoartritis. Entonces, son realmente casos que pueden tener una gran morbilidad y complicaciones posteriores en los niños que lo están presentando. Estos son unos ejemplos de pacientes que hemos tenido, ¿verdad? Entonces, la primera imagen es un niño con un derrame pleural, en el que vemos, él ingresó con una neumonía no complicada, que posteriormente persistía febril, 48 horas después de haber iniciado el antibiótico. Entonces, ahí estaba la indicación de repetir la radiografía, o sea, controlar esa radiografía TRAX para ver qué es lo que estaba pasando. Y efectivamente tenía un derrame pleural de todo el pulmón derecho, que se tuvo que drenar. Posteriormente, tuvo una buena evolución y pudo egresarse con antibiótico, pero sí tuvo esa complicación después de haber empezado como una neumonía no complicada. La siguiente imagen fue un niño que fue muy complicado. Inicialmente tuvo una neumonía con derrame pleural, que se manejó como las guías recomiendan: antibióticos intravenosos, drenaje. Este niño se fue para la casa y regresó a una cita de control con una radiografía de tórax que tenía esa gran imagen ahí. Él había tenido una complicación de unas bulas posterior en la radiografía que se fue a la casa, con la que se fue a la casa, y posteriormente hizo un neumotórax. En ese momento que tuvimos que nuevamente hospitalizar, y tuvo complicaciones asociadas, de que posteriormente hizo una fístula, hizo sepsis de la herida quirúrgica,
entre otras cosas, y tuvo una estancia de casi 6, 7 semanas en nuestro hospital con antibióticos, intervenciones quirúrgicas y demás. Afortunadamente tuvo una buena evolución y pues hoy lleva una vida normal, pero sí fue un cuadro muy aparatoso y muy prolongado. Y este otro es de las complicaciones que también podemos ver, que este niño vino con una neumonía lobar, ¿verdad? Muy localizada y apical derecha, pero que ya tenía datos de absceso pulmonar y sí requirió manejo quirúrgico, tuvieron que intervenirlo para poder drenarlo. La segunda imagen es donde ya está drenado el absceso, que también tuvo una buena evolución. Pero vean entonces cómo una neumonía que pues puede no sonar como algo que vaya a afectar tanto a un niño, puede complicarse de esta forma e incluso dejar secuelas a futuro, ¿verdad? Si sabemos que estos niños pueden quedar con problemas de hiperactividad bronquial, pueden tener limitación al ejercicio, pueden tener disminución de su función pulmonar, quedar con patrón restrictivo, ¿verdad? Sus de función pulmonar. E incluso se ha visto que puede haber cierta predisposición a enfermedades del adulto, ¿verdad? Tipo EPOC, después de neumonías en la edad pediátrica. Por lo tanto, es una enfermedad que realmente tenemos que nosotros, pues, que vemos niños a nivel de la pediatría, tener muy presente y saber que no es una enfermedad que debamos manejar a la ligera y sobre todo saber que es una enfermedad prevenible. Y yo creo que aquí tal vez el mensaje más importante es que es una enfermedad que todavía al día de hoy tiene una gran mortalidad, gran morbilidad y que es una enfermedad que podemos prevenir. Y nuestra función como personal de salud es enfocarnos esta parte para poder tratar de evitar un poco todo lo anterior que ya vimos. ¿Y cuáles van a ser las medidas de prevención? Bueno, lo que conocimos con la pandemia, ¿verdad? Lo que fue lavado de manos, medidas de protección, si bien fueron pensadas para otra causa, sí vimos que hubo una disminución importante de todo lo que fue infecciones respiratorias, neumonías, durante los años de pandemia, porque se aplicaron medidas de prevención, lavado de manos, que es algo sumamente importante y que debemos seguir fomentando en la población pediátrica y los papás. Y la segunda parte es la vacunación, que hoy en día pues contamos con vacunas para varios gérmenes que son causantes de la neumonía. Entre ellos el neumococo, que pues hoy tenemos la vacuna ya 13 valente, conjugada, que ha prevenido muchas infecciones, no solo neumonía, sino otitis, sinusitis y demás. La hemófilos influenza B, que también está pues aplicada casi que a nivel mundial, y la vacuna contra bordetella pertussis. Entonces, todo niño debería contar con el esquema completo de estas 3 vacunas. Además, deben incluirse en el esquema de los niños mayores de 6 meses, lo que es la vacuna de influenza anualmente. Esta muchas veces no es obligatoria en muchos lugares, por lo que tal vez la cobertura no es tan amplia, pero sí es importante porque se ha visto que el prevenir la infección por influenza va a prevenir la sobreinfección por otras bacterias y de ahí es como podemos prevenir el desarrollo de la neumonía. Y algo muy importante es no olvidar los papás de los cuidadores, ya que muchos de ellos son los que van a traer estos gérmenes a la casa y que van a contagiar a sus hijos o a los niños menores. Por lo que entonces papás y cuidadores de niños menores de 6 meses deberían recibir todos la vacuna, tanto la influenza como la tosferina. Este es un estudio donde de los primeros que hubo cuando se introdujo la vacuna conjugada de neumococo, pues en Estados Unidos en el año 2000 fue donde empezaron a vacunar con la 7 valente y esos fueron los primeros resultados. Del 2001 a 2004 quisieron ver qué fue lo que pasó con las neumonías en esta población. Entonces, ¿qué encontraron ellos? Bueno, que las hospitalizaciones por neumonía de cualquier causa, no solo de neumococo, se redujeron en un 39% posterior a la vacunación contra neumococo con la 7 valente. Y que específicamente las hospitalizaciones por neumonía por neumococo disminuyeron un 65% en los menores de 2 años y un 73% en el grupo de 2 a 4 años. Entonces vean el impacto tan importante que tuvo la introducción de esta vacuna, donde hubo una reducción de más del 50% de lo que fue
las neumonías por neumococo en la población más vulnerable. Y posteriormente, cuando ya se ampliaron los serotipos a la 13 valente, de igual forma quisieron ver qué estaba sucediendo. Es un estudio que se hizo en Uruguay. Ellos introdujeron la 7 valente en el 2008 y posteriormente la 13 valente en el 2010. Y compararon los años pre-vacuna, post-vacuna en niños desde 0 a 14 años. ¿Qué fue lo que encontraron? Bueno, que la neumonía adquirida en la comunidad de cualquier causa disminuyó un 78% y por neumococo un 92%. Lo que es una reducción realmente dramática, ¿verdad? De lo que son las neumonías por este germen. Y vieron que, bueno, al disminuir las neumonías por neumococo por las cepas de la vacuna, hubo un aumento en serotipos no vacunales. Pero que también hubo una disminución de las neumonías por Staph aureus. A pesar de que la vacuna pues, no es contra este germen, también se ve una reducción secundaria de esto. Entonces, es una vacuna que tiene una alta efectividad y que ha demostrado a nivel mundial cómo disminuye la carga, ¿verdad? de muerte y mortalidad de los niños con neumonía por neumococo e inclusive por neumonías de otras causas. Y pues ya para ir concluyendo, quería comentarles un poco acerca de la situación en nuestro hospital. Ese es un estudio de graduación que hicieron dos residentes que ya son pediatras, en el que se dieron a la tarea de revisar niños hospitalizados con neumonía en los últimos años. Fue un estudio prospectivo de niños que ingresaban al servicio de emergencias con el diagnóstico de neumonía adquirida por la comunidad y neumonía grave desde los 3 meses a los 14 años. Se incluyeron 238 pacientes y les encontraron, bueno, que las manifestaciones más frecuentes iban a ser la fiebre, la tos, la dificultad respiratoria, ¿verdad? En 91%, y síntomas respiratorios superiores como rinorrea. Entonces, como eran pacientes que se hospitalizaron, pues era esperable que tuvieran signos de dificultad respiratoria, que es uno de los criterios, ¿verdad? Para hospitalización. A todos los niños casi que se les hizo radiografía de tórax, que también es parte de las indicaciones de la recomendación a la hora de hospitalizar. Y el hallazgo más frecuente fueron infiltrados intersticiales, que es también lo que se describe en la literatura. Solo a un 2.9% de los niños se le hizo un ultrasonido de tórax y en todos los que se le hizo, pues se reportó que había la presencia de datos de neumonía. Entonces, eso implica que todavía estamos un poco en pañales en lo que es el uso de ultrasonido de tórax, pero que es una herramienta que tenemos que seguir utilizando y desarrollando para el manejo de esta población. En cuanto a la microbiología, ¿verdad? Los cultivos de estos niños, en la gran mayoría, un 88% se obtuvieron hemocultivos, pero vean que solo un 4% de los hemocultivos fueron positivos, que es lo que también se describe, ¿verdad? Que pues pocas veces vamos a lograr aislar el germen causante de la neumonía a nivel de los hemocultivos. Y en la gran mayoría, en 95% se tomó un panel por virus respiratorios y en estos años que fueron 2018-2020 se encontró que hubo un 60% de virus respiratorio sincicial, seguido de metaneumovirus y pues en un menor porcentaje de rinovirus y enterovirus. Esta situación fue pre-pandemia, ¿verdad? Que es importante mencionarlo y tal vez como los primeros meses de la pandemia, porque en este momento todavía no teníamos tantos pacientes en pediátricos, ¿verdad? Con COVID. Y como un subanálisis de ese estudio, se escogieron los pacientes graves y se encontró que los factores predisponentes para neumonía grave fueron el sexo masculino, menores de 2 años y la ausencia de lactancia materna. Que todos estos niños iban a tener más riesgo de complicarse y de hacer un cuadro grave que los que sí recibieron lactancia, ¿verdad? Y que eran niños mayores. El causante principal fueron un virus, ¿verdad? El virus respiratorio sincicial en 33% de los casos, que también coincide con lo que se menciona en la literatura, que es la principal causa. Y en segundo lugar, los neumonías bacterianas en un 21%, y el caso más prevalente en los cuadros graves fue el Haemophilus influenza y el neumococo, que son también por los gérmenes que sabemos que hoy en día vemos un poco más. En cuanto a la vacunación,
el 79% tenía vacuna contra influenza y el 95% contra neumococo. La vacuna neumococo es parte del esquema obligatorio de vacunación y la influenza no es tan obligatorio, es obligatorio, pero probablemente la cobertura no sea tanta, ¿verdad? Entonces, aunque es una buena cobertura, pues sí creo que es algo que podemos mejorar, ¿verdad? A nivel de nuestra población pediátrica para llegar a niveles más altos que, como sabemos, van a proteger también de sobreinfecciones bacterianas. En estos niños, el antibiótico de elección en la mayoría fue la ampicilina y los cuadros graves se manejaron con cefotaxime o cefotaxime y clindamicina, que también coincide con lo que se recomienda en las guías, ¿verdad? En casos de neumonía no complicada y neumonía pues más grave o complicada. Así que bueno, después de este recorrido que tuvimos sobre lo que es el veto, ¿verdad? Para los pediatras, que es la neumonía, es importante saber que es una enfermedad todavía nos sigue dando pues muchos problemas a nivel de pediatría, que es una enfermedad que tenemos que tener siempre mucho cautela a la hora de manejarlo, ser muy acuciosos en lo que es la historia clínica, detallada, el examen físico también, para poder identificar cuáles niños están en riesgo de complicación. Y algo importante, pues no asumir que todas las neumonías van a ser bacterianas, sino recordar que los virus juegan un papel muy importante, tanto en nuestro país, ¿verdad? Como lo está escrito a nivel de otros lugares en el mundo, y que eso nos tiene que llevar a un uso racional de los antibióticos. No todos neumonía necesita antibióticos y para eso tenemos que apoyarnos en lo que son los signos clínicos, los hallazgos radiológicos y los exámenes complementarios para poder definir cuál niño realmente se va a beneficiar de antibióticos o no. Y lo más importante es saber que esta enfermedad es prevenible y que es prevenible con vacunación y medidas de protección como las que hemos experimentado en los últimos años y que debemos continuar educando tanto a los padres, a los mismos niños, a las familias, nosotros como colegas, en promover esa cultura de vacunación, no solo contra las bacterias de los sistemas tradicionales, sino insistir en la importancia de lo que es la vacunación contra influenza, que sabemos que también va a proteger de otras complicaciones, porque es una enfermedad que al día de hoy todavía tenemos una gran carga de muerte y mortalidad que podemos mejorar si empezamos a educar mejor a nuestra población. Les agradezco mucho la atención y ahí está mi contacto para cualquier duda o comentario. Muchas gracias.